Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, a punto de empezar una nueva semana aquí en Filmoteca, que la vamos a dedicar una vez más a un director norteamericano, aunque esta vez no es tan reconocido como se debería. No es que sea un hombre de secreto ni nada, todos hemos visto alguna película de él, sobre todo de su última etapa, porque este tipo estuvo asociado muchos años con Clint Eastwood. Y Clint Eastwood ha reiterado muchas veces su admiración por él y ha llegado a decir incluso que todo lo que sabe del oficio lo ha tomado de Don Siegel, ¿no? Que es este hombre a quien le vamos a dedicar esta semana. Don Siegel es un modelo de cineasta norteamericano típico, porque prácticamente se crió en el sistema de estudios de verdad, desde muy joven empezó a trabajar en la Warner haciendo montajes, los montajes de transición que implicaban, bueno, justamente elipsis en la época que se usaban ese tipo de recursos, que es bien la época clásica, en los 30, en los 40. Después empezó a hacer cortos y eventualmente la Warner le dio la oportunidad de hacer su primer largo en la clase B, El Veredicto, y le tocó en suerte hacerlo nada menos que con Sidney Greenstreet y Peter Lorre, ¿no? O sea, arrancó de la mejor manera posible. Pero los cortos eran buenos, el de Hitler es extraordinario. Don Siegel es uno de esos directores que no hizo nunca una película mala. Sí. O sea, todo el tiempo uno se encuentra, si no son obras maestras, que las hay también, son películas de una tremenda eficacia y precisión. Esto tiene que ver con que desde el principio él se convenció, viendo filmar a otros y viendo las macanas que otros hacían, que el secreto del tipo de realizador que él quería hacer era, por un lado, mantenerse dentro del presupuesto, desde luego, para no entrar en conflicto con los productores, pero sobre todo trabajar el guión a conciencia con el guionista, no parar de trabajar el guión hasta no estar conforme con cada línea del guión, y luego preparar escrupulosamente cada día de rodaje. El tipo se pasaba toda la noche laburando, incluso a veces en el propio decorado, para definir de antemano la puesta. ¿Cuántas tomas iba a poder filmar al día siguiente, ¿no? Y en general no le pifiaba nunca y lograba meter las películas, incluso a veces antes de los días de rodaje pautados. Es decir, le ponía muchísimo trabajo a la preparación, no improvisaba nada. En este sentido estamos como en las antípodas de Nicolas Ray, un realizador que hemos revisado hace poco aquí en Filmoteca. Pero comparten un espíritu de tiempo, ¿no? En tanto que son dos cineastas de posguerra, no empiezan más o menos ahí. Y ahí también algo me parece relacionado con las formas de pensar los personajes, en particular son personajes fuertes, masculinos. Sí, sí. En este caso más todavía, ¿no? Más allá de una rareza que la vamos a pasar, de Begilded, no sé cómo... El engaño. Que ahí hay los protagonistas son más bien femeninos, sí. ¿No? Pero en general son hombres, ¿no? Y esto quizás tiene que ver un poco con cierta herencia de Hawks, ¿no? De la idea de los hombres, la camaradería o no. Sí, Siegel nunca se sintió un autor, de pronto, que Nicolas Ray sí. Nicolas Ray se sabía autor, se sabía incluso un poco poeta. Siegel lo que quería sí, había una discreción, era discreto. Siegel quería ser eficaz, sí. Digamos, quería ser eficaz. Ahora, evidentemente le gustaba lograr tensión y de una manera tremenda, porque la mayoría de sus películas tienen situaciones o de suspenso o de violencia tremendamente bien realizadas, ¿no? Es decir, una de las películas que seguramente todos hemos visto es Harry el Sucio, que tiene una complejidad, pero además es una gran película de tensión, digamos, es una gran película de suspenso. Bueno, y lo mismo pasa con casi todo lo que filmó. De hecho, llegó a ser tan eficaz que muchas de las películas que él hizo de manera... así, medio de taquito, digamos, incluso en el caso de la película que vamos a ver hoy para la televisión, resultaron tan buenas que terminaron estrenándose en cines, ¿no? Sí, que fue una de las características de él, ¿no? Cuando llega a los 60, es uno de los cineastas que empieza a trabajar para la tele. Sí, sí, él quería laburar. Pero eran tan buenas que terminaban estrenándose. Claro, no es el caso de este, son varios casos. Sí, sí, le pasó varias veces. Nosotros vamos a dar dos películas suyas que son extraordinarias las dos, pero que se pensaron para la televisión. Se hicieron para la televisión y después terminaron estrenándose en cines, a veces en todo Estados Unidos y a veces solo en algunos países. Pero se estrenaban porque, digamos, a diferencia de lo que se suponía cuando uno abordaba un trabajo televisivo, Siegel las hacía a conciencia y laburaba con el mismo rigor con el que trabajaba para cualquier estudio, ¿no? Y como se había formado en la clase B, también tenía una conciencia económica, ¿no? Que era lo que fomentaba su precisión. La película con la que vamos a empezar y que fue hecha para la televisión se llama Los Asesinos, es una nueva versión del relato de Hemingway, que es un relato corto y que ya había filmado Robert Siodmak y que, como le pasó a Robert Siodmak, tuvo el problema de que
el cuento es una escena nada más. Entonces el resto había que inventarlo, deducirlo a partir de lo que en esa escena se dice. Y bueno, por eso las dos películas son totalmente diferentes, porque lo que inventan es bastante distinto, aunque esta versión dice basarse en el guión de la versión de Siodmak. La película es genial por muchos motivos, pero tiene un elenco. Sí, el elenco es... que es irrepetible. Irrepetible. Es irrepetible, porque está John Cassavetes haciendo el protagonista, que siempre está inmejorable, todo lo que hace está bien. Es una presencia. Después está Lee Marvin y Clu Gulager haciendo de los asesinos. Lee Marvin ya sabemos que es irreemplazable siempre, y lo demuestra en la escena inicial, que además transcurre en una escuela de ciegos. Y uno dice, bueno, los ciegos... no se puede ejercer violencia contra los ciegos. No, Lee Marvin no le importa importaba nada. nada y entra haciendo un desquicio ahí, No, como nunca se había visto. La impiedad es filmada fría. Con esa misma digo, eficacia que decíamos, ¿no? Angie Dickinson. Claro, la chica del caso es nada menos que Angie Dickinson, mucho antes de la mujer policía, en la época de Río Bravo, digamos, una mujer de una belleza inquietante realmente. Y déjeme decirlo a mí, al que está. Le pido por favor, el villano. El villano de la película, película fue un villano en el cine y fuera del cine. El señor Ronald Reagan en su última aparición en el cine, para luego pasar a hacer una comedia de enredos siniestra en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Yo recuerdo que teníamos una copia en 16 milímetros de esta película y la pasábamos en el club de cine hace 25 años y la gente puteaba. Claro, Aparecía arriba, lo silbaba. Aparte hace de malo. Sí, ¿no? sí, y ya tiene la cara, de cuando fue presidente. Entonces era muy fácil odiarlo en esa película. Es básicamente una película de gran tensión, donde toda la situación depende de la habilidad del personaje de Cassavetes para manejar un automóvil, ¿no? Pero es muy libre al mismo tiempo, porque narrativamente a los 16 minutos hay un flashback que dura hasta los 44. La mitad de la película. Es decir, ¿cómo era esto? Si no estás atento, decís, che, ¿cómo era? ¿Cómo empezó? Si lo habían matado. Porque claro, es un flashback interminable, y después hay otro. Es decir, esas puestas en abismo que son rarísimas, más si uno piensa que había sido concebido para la tele, ¿no? Claro. Imagínate ver eso en la tele y decir, ¿y esto qué es? Bueno, hay un cuidado también en las escenas de automóviles que es muy hermoso, a mí me parece fascinante. Que ahí eso. es donde se nota lo que decíamos, la eficacia de Siegel. Ahí se consigue Todo, un helicóptero, todo. digamos, lo filma de la mejor forma posible para que entendamos Las que subjetivas. eso es importante. Claro. También lo que decías, el suspenso, ¿no? Uno dice, ¿qué va a pasar en esta escena? Porque pasa el tiempo y algo pasa. Vamos a ver entonces, para arrancar esta semana dedicada a este maestro, Don Siegel, Los Asesinos, una película de 1960, es la película más o menos, 1961, es digamos, de las pocas películas, como decíamos, hechas para televisión que tuvieron estreno cinematográfico. Acá le pusieron Amor de Víbora, le pusieron, lo que de alguna manera anticipa parte del guión que nosotros no quisiéramos anticipar. La vemos enseguida después de una pausa. Amor de Víbora.